Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Ladiaki y el día de hoy les voy a hablar de los diferentes tipos de narradores en cuento y novela. Encontré bastantes diferencias entre las formas en que se clasifican en diferentes grupos o asociaciones o personas a los personajes. Sin embargo, pues hay puntos de encuentro en los cuales todos coinciden. Por eso es que les voy a presentar algunas de las más importantes o interesantes que yo me encontré. De entrada, hay que identificar que el narrador y el autor son dos cosas diferentes. Tenemos que entender muy bien eso, porque luego mucha gente cree que porque un libro dice esa pelota azul era horrible, entonces creen que el autor realmente nos está diciendo que esa pelota no le gusta al autor. Y no, no es así. El narrador es un personaje más dentro de la obra. Entonces, como tal, hay que identificar que puede ser una opinión poco objetiva, parcial, y que sin duda se va a inclinar hacia la tendencia de la misma historia en muchos de los casos. O en otros casos podría parecer un poco más objetiva, tal vez. Sin embargo, hay que detectar que son diferentes los tipos de autores que se pueden encontrar tanto en un cuento como en una novela, y lo más interesante es que estos se pueden tejer actualmente para nosotros hacer una historia todavía más nutrida. Sin embargo, la forma de hacerlo es lo que hace complicada la creación y por lo que muy pocos se arriesgan. Bueno, ya identificando esto, entonces tenemos que existen los homodiegéticos y los heterodiegéticos. Los personajes homodiegéticos nos hablan de que el personaje está en la historia, es parte de la historia, está dentro de la historia, es un actor más, un personaje más que interactúa con los demás personajes de una o de otra forma. Y en el caso del heterodiegénico, es un personaje omnisciente. Es alguien que nos cuenta desde fuera, desde el cielo, desde las alturas, como si pudiera ver todas las partes, las ópticas y las formas del escenario sin necesidad de trasladarse, como si se trasladara en automático, ¿no? En una nave espacial o incluso en máquinas del tiempo, porque también hay viajes en el tiempo en muchas de estas obras. Y bueno, hay que identificar los tipos de narradores como un narrador protagonista, testigo y omnisciente para poderlos entender mejor. El narrador protagonista siempre va a ser ese que es el estelar de la historia, ya sea que el mismo protagonista nos esté contando su vivencia, su experiencia, su historia, o que sea un narrador secundario que nos está contando la historia de su mejor amigo, de su mejor amiga o de alguien que es importante en la historia, pero que no es el protagonista. En el caso del narrador testigo, puede ser alguien que está percibiendo la situación, que está presente en todo momento en los hechos o en la mayoría de ellos y se atreve a indagar sobre hechos que no presenció, mientras que nos narra con claridad los que sí. Y esta parte pues hace que el narrador testigo también se vuelva un narrador interesante porque pareciera que tiene una óptica diferente. El narrador omnisciente es uno de los más comunes, yo podría decir, que es un narrador desde fuera, que nos involucra, que no mete su cuchara con ninguno de los personajes en la apariencia, porque pareciera que nos narra desde fuera todo lo que hacen bien los personajes y lo que hacen mal, sus metidas de pata como sus goles, las cosas buenas, las cosas malas, todo nos lo encierra el personaje omnisciente y nos puede hablar desde la perspectiva de personajes múltiples. Es decir, que nos puede decir cómo lo está más o menos percibiendo una persona o cómo lo está percibiendo otra, pero desde una manera muy, muy por encima, que al final no se vuelve tan intimista y no nos está narrando los detalles de cómo es la esencia de cada uno de estos personajes y cómo, por ejemplo, yo quisiera narrar algo. Me gustaría ponerles como ejemplo, para que entendamos todo esto hasta aquí, una historia de unos novios, ¿no? Son unos novios que terminan su relación y pues la terminaron por celos. Entonces, pues él decide llevarle algo para contentarla. Si yo fuera un narrador protagonista, yo les diría, mi novia me terminó,
me siento muy mal, la verdad es que la regué, pero ya le pedí perdón, ella no me quiere hacer caso otra vez, no quiere volver conmigo. Entonces decidí mandarle flores y mariachi a su casa. Sigo esperando a que me marque el mariachi para que me diga si lo recibió con gusto y si me va a perdonar o no. Mientras que el narrador testigo, que podría ser, ¿quién les gustaría? En este caso, la hermana de la novia dejada, ¿no? La hermana pues nos narra: ay, pues este patán una vez más le hizo la vida de cuadritos a mi hermana y ahora resulta que le trajo mariachi y flores. A mí me despertó, mi mamá está muy molesta y todos estamos aquí incómodos porque el mariachi está allá afuera y se está haciendo un escándalo con los vecinos y ya no queremos saber más de ese patán. Y la perspectiva de un narrador omnisciente podría ser, por ejemplo, él fue un poco cruel al momento de haber sido un mal novio, de haberla dejado, de haberla terminado y de haberla engañado. Sin embargo, lo replanteó todo y decidió de pronto llevarle flores y mariachi. Al llegar a la casa de la chica, las flores llegaron primero que el mariachi. Entonces la chica ya estaba esperando que algo sucediera. Para cuando el mariachi llegó, ya todos estaban despiertos y molestos porque había llegado muy temprano en domingo, cuando la familia descansaba después de un largo viaje que habían hecho a Francia. ¿Se fijan? Entonces las perspectivas desde tres personajes diferentes nos dan una narrativa distinta. Y esa es la manera en que nosotros tenemos que pensar al momento de querer escribir nuestras historias. ¿Qué es lo que queremos contar? ¿Qué queremos que se sepa en cada momento? ¿Y cómo queremos darlo a conocer? Hay que hablar también entonces de la primera, la segunda y la tercera persona, que son fundamentales y no las podemos dejar pasar. La primera persona siempre va a ser o el protagonista o un personaje secundario. Tenemos que tener eso muy, muy, muy claro. Y nos narra desde yo, ¿no? La segunda persona es muy poco usual en los cuentos como en la novela. Podemos identificar una novela que a mí me llama la atención, que es Aura, de Carlos Fuentes, que tiene esta tendencia. Y por ahí hay muchas, ¿no? Pero tienden mucho a cansar por el hecho de que nos están diciendo: sales, miras, observas, estás allí, la ves, le dices que no, pero no te hace caso. Entonces es una narración muy intimista porque pareciera que me estoy narrando algo a mí mismo, pero a la vez puedo integrar a los lectores diciéndole: querido lector, este cuento es para que te des cuenta de cómo es que me siento y tan, ¿no? Y en el caso de la tercera persona, es más bien un personaje omnisciente, aunque también puede ser un personaje testigo o equisciente. El personaje equisciente es un personaje que va a ser muy parcial por el hecho de que se va a inclinar por la postura de un solo personaje en la historia. Entonces no nos va a poder narrar globalmente lo que está sucediendo, sino solo la perspectiva desde un personaje. Y esto pues la hace de repente también más interesante, ¿no? Son líneas y son reglas y fórmulas que ustedes al final van a aventar y verter en sus historias. Y ustedes van a decidir qué es lo que quieren hacer al final. Yo les recomiendo que últimamente se utiliza mucho esto de una narrativa múltiple o narradores múltiples en las historias. Y es una forma más dinámica en que podemos integrar diferentes formas, incluso diferentes personas, primera, segunda, tercera, o si es un narrador testigo y después se vuelve un narrador omnisciente o después un narrador protagonista. El problema es que logremos reunir todos estos personajes, integrarlos en una sola historia, novela o cuento, pero que funcionen, porque al final el lector pues necesita entender esta historia, y si la historia no se entiende, pues entonces quiere decir que algo allí pasó, algo salió mal. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de arriesgarnos con esto. Sin embargo, pues creo que vale la pena. Yo lo he hecho varias veces y lo disfruto plenamente. Hasta una próxima entrega.